Hola a todos y bienvenidos a esta charla que dentro del primer congreso online de osteopatía que organiza Innova, el Instituto de Osteopatía de Valencia, tiene por título La inflamación y osteopatía basada en la evidencia. En esta charla vamos a repasar por un lado todo el proceso inflamatorio en sus tres fases: fase aguda inicial, fase resolutiva y fase posresolutiva. También vamos a nombrar muchas de las relaciones que se establecen entre el sistema nervioso y el sistema endocrino con el sistema inmune y la inflamación, y vamos a revisar alguna de la evidencia científica actual en osteopatía que justifica las técnicas que podemos realizar cuando el proceso inflamatorio no se desarrolla de forma adecuada, y esto puede derivar en patología relacionada directamente con la inflamación, con patología inflamatoria, como puede ser patología cardiovascular, y también con la aparición de patología autoinmune. En osteopatía estamos ya desde hace unos años enfrascados en lo que denominamos un cambio de paradigmas. Aquí tenemos la definición de lo que es un paradigma, una teoría o un conjunto de teorías que nos hacen de base y nos sirven como modelos para poder ir resolviendo los problemas con los que nos vamos encontrando y avanzar en nuestro conocimiento. Al final serían pues las normas, las ideas que damos por buenas y que permiten que desarrollemos nuestro trabajo de una determinada manera. La osteopatía se encuentra actualmente en plena regulación dentro del ámbito sanitario, y esto ha obligado a que se incluya al método científico como una forma de obtener conocimiento. Esto está promoviendo este cambio de paradigmas, ya que se están incorporando nuevos modelos, como puede ser el modelo neuroinmune endocrino, que vamos a utilizar, por ejemplo, en esta charla, y se están reevaluando otros modelos, como pueden ser los clásicos modelos biomecánicos. Entonces, no debemos por eso dejar de lado, pues, todos los conocimientos que han sido transmitidos por los grandes maestros y por las grandes figuras históricas de la osteopatía. Debemos encontrar un equilibrio entre esta osteopatía basada en la eminencia, en lo que han dicho estos grandes maestros, y esta osteopatía basada en la evidencia científica. Sería al final encontrar un equilibrio y realizar una osteopatía, pero que esté informada en la evidencia científica. El proceso inflamatorio en los últimos 20 años ha sufrido también este cambio de paradigmas, ya que ha evolucionado su concepto y ha pasado de ser entendido como algo patológico y que debemos combatir, a ser entendido como una respuesta fisiológica de nuestro organismo frente a una alteración del equilibrio, frente a una alteración de la homeostasis, una reacción para restablecer este equilibrio frente a un daño o una infección. Entonces nuestro cuerpo está sujeto constantemente a alteraciones de la homeostasis, del equilibrio, y en los tejidos que están vascularizados puede desarrollar esta reacción que denominamos inflamación. Los objetivos de esta inflamación pues están claros. Por un lado será eliminar el estímulo inflamatorio y a la vez resolver esta respuesta inflamatoria que da el organismo para luego poder iniciar la reparación y la regeneración de los tejidos. Este cambio de paradigmas en la inflamación, en cómo entendemos la inflamación, ha servido para que evolucionemos nuestro abordaje cuando nos enfrentamos delante de un proceso inflamatorio. Y hemos pasado, pues por ejemplo, del método RICE, del método que se basaba únicamente en el descanso, en la elevación, en la compresión y en el aplicar hielo, a nuevos métodos como es este método denominado Peace and Love, donde tiene una importancia capital el educar al paciente, el hacerle comprender lo que le pasa, también el evitar la toma de antiinflamatorios, esto lo veremos durante la charla, y también pues promover la realización de ejercicios y promover una carga en cuanto el tejido nos lo permita. Vamos ahora a repasar cómo ocurre todo el proceso inflamatorio. Vamos a revisar las tres fases de la inflamación: una fase inicial aguda proinflamatoria, seguida por una segunda fase
denominada fase resolutiva, donde se pone fin a este proceso inflamatorio, y vamos a explicar una tercera fase, esta más novedosa, que es la fase posresolutiva. Esto nos va a servir para tener una base sólida, para luego poder entender cómo el sistema nervioso y el sistema endocrino pueden modular toda esta respuesta inflamatoria. Y vamos a empezar viendo cuáles son los elementos básicos que pueden desarrollar este proceso inflamatorio. En este dibujo vemos en la parte izquierda todas las células que pueden estar implicadas en el proceso inflamatorio y a la parte derecha los distintos mediadores que controlarían este proceso inflamatorio. En cuanto a las células, tenemos células que están dentro de sangre y tendríamos todos los leucocitos, todas las células sanguíneas, así también como las plaquetas. Y luego tenemos células que ya no están en sangre, sino que están en los distintos tejidos, como los mastocitos, los macrófagos, las propias células endoteliales que forman el vaso sanguíneo, los fibroblastos, y también incluiríamos en estos elementos básicos de la inflamación elementos que forman parte de la matriz del tejido conjuntivo, como las fibras de colágeno. Y en la parte derecha vemos los distintos mediadores. Por un lado tenemos mediadores celulares, mediadores que sintetizan las células, y por otro lado mediadores hepáticos, que son proteínas que fabrica el hígado, muchas de ellas que circulan en sangre en forma inactiva y que durante el proceso inflamatorio se activan. En esta siguiente diapositiva tenemos un poquito más explicado estos elementos básicos. ¿De acuerdo? Y vemos cómo dentro de estos mediadores, que son sus moléculas que van a dirigir y a regular todo el proceso inflamatorio, pues tenemos mediadores de origen hepático, como vemos el sistema del complemento, la cascada de la coagulación o la bradiquinina, son proteínas hepáticas que se encuentran inactivas y que se van a activar durante el proceso inflamatorio. Y por otro lado tenemos pues los mediadores que fabrican las células, algunos de ellos los fabrican durante el proceso inflamatorio. Vamos en esta charla a hablar mucho sobre los eicosanoides, también veremos algunas citocinas y también mediadores que se encuentran almacenados en la célula, como es clásica la histamina en los mastocitos, células que están muy relacionadas con las respuestas alérgicas. Los mediadores de la respuesta inflamatoria son las moléculas que regulan todo el proceso inflamatorio y permiten desde su inicio hasta su resolución final. La resolución de la inflamación no ocurre de forma pasiva, es decir, no hay una resolución de la inflamación porque se agote esta respuesta, sino que tienen que darse una serie de eventos que están marcados por unos mediadores concretos. Ahora vemos cómo la inflamación la dividimos en tres fases: fase inflamatoria, fase resolutiva y fase posresolutiva, y veremos que en la fase proinflamatoria inicial pues van a haber una serie de estímulos y una serie de mediadores proinflamatorios que van a permitir una infiltración de leucocitos, sobre todo pues de los neutrófilos, que son en esta primera fase son los primeros que llegan, pues son los que más van a destacar en esta fase proinflamatoria, con el objetivo básico de eliminar el patógeno y eliminar todos los desechos celulares. Luego en fase resolutiva, esto va a cambiar, las células, los leucocitos que más vamos a encontrar ahí son los macrófagos derivados de los monocitos, y esta fase resolutiva, para que ocurra, será necesario que haya un cambio en algunos de estos mediadores, en los eicosanoides. Luego lo veremos detalladamente cómo ocurre este cambio de eicosanoides o eicosanoid switch que se llama. Y luego en la fase por resolución, que puede durarse durante semanas, pues veremos que para que se desarrolle esta tercera y última fase va a ser necesario que cambie el ambiente del tejido donde ocurre la inflamación, ya que para que ocurra tiene que haber un cambio en el fenotipo de los macrófagos. Los fenotipos son la expresión de los genes que ocurren en determinados ambientes. Entonces, cuando cambie el ambiente en el tejido, los macrófagos, que van a sobre todo expresar genes para fabricar proteínas con capacidades fagocíticas en fases iniciales, pues van a reprogramarse estos macrófagos y van a pasar a ser macrófagos de tipo 2, donde tendrán funciones básicamente inmunoreguladoras.
En esta diapositiva vemos un esquema general de cómo debería darse todo el proceso inflamatorio, cómo se inicia la inflamación y se generan una serie de mediadores celulares que van a permitir que llegue este influx de leucocitos, que lleguen todos los leucocitos, inicialmente estos neutrófilos y posteriormente los monocitos, que cuando llegan al tejido se van a convertir en macrófagos. Luego va a haber cambio de eicosanoides que hemos hablado, van a cambiar los mediadores de la inflamación y van a pasar de mediadores con sobre todo funciones proinflamatorias a mediadores que se denominan mediadores proresolutivos. Esto va a hacer que los macrófagos sean las células determinantes en esta fase resolutiva, se van a encargar sobre todo de ir eliminando los neutrófilos que no puedan volver a sangre o volver vía linfática, y va a ocurrir, a medida que va ocurriendo esta fase resolutiva, va a ocurrir la reprogramación de los macrófagos. Estos macrófagos de tipo 1 van a pasar a ser macrófagos de tipo 2, que sobre todo se van a encargar de inmune regular y permitir esta tercera fase. En esta tercera fase, en esta fase postresolutiva, van a destacar ya no monocitos ni neutrófilos, sino que van a destacar células de la inmunidad adaptativa, es decir, los linfocitos. Y empezamos con la fase proinflamatoria, esta fase inicial de la inflamación, que destaca por dos sucesos. El primero es que van a ir infiltrándose los glóbulos blancos ahí en el tejido. Los primeros en llegar van a ser los neutrófilos, de manera que el pico de neutrófilos, cuando llegan a su máximo número en el tejido, va a coincidir con el final de esta fase proinflamatoria. Pero para que pasemos de esta fase inicial a la siguiente fase, a la fase de resolución de la inflamación, va a ser necesario que también ocurra un cambio de eicosanoides. En estas primeras 24-48 horas debe haber un cambio en estos mediadores llamados eicosanoides, que ahora veremos cuáles son, y que pasen de tener unas características proinflamatorias a tener unas características de resolución de la inflamación. Hay toda una serie de elementos que pueden iniciar esta reacción inflamatoria. Casi todos ellos se centran típicamente en la activación de un factor nuclear que se denomina nuclear factor kappa B. ¿Qué es un factor nuclear? Pues son una serie de proteínas que cuando entran en el núcleo de la célula activan y aumentan la expresión de genes, en este caso de genes proinflamatorios. Entonces, todos los elementos que activen este factor nuclear, el nuclear factor kappa B, serán elementos que inicien la reacción inflamatoria. Entre estos elementos pues encontramos mediadores proinflamatorios, encontramos también la interacción de una serie de moléculas con receptores y también el inicio de la cascada de la coagulación. Cuando existe, hemos visto que la inflamación es una reacción que ocurre en tejidos vascularizados. Cuando existe una afectación del vaso sanguíneo, cuando existe una rotura, primero ocurre un vasoespasmo, inicialmente de forma refleja por el sistema nervioso simpático, y seguidamente va a haber una activación plaquetaria. Se va a poner en contacto las plaquetas con el colágeno y también con una proteína que encontramos en la membrana de los fibroblastos, el factor tisular, y esto va a hacer que las plaquetas cambien su forma, empiecen a liberar sus gránulos, por ejemplo con serotonina, y se va a empezar a formar tromboxanos, sustancias que van a continuar con esta vasoconstricción inicial para evitar que haya una pérdida de sangre a través del vaso sanguíneo. Enseguida se va a activar la cascada de la coagulación. Este factor tisular que encontramos en los fibroblastos va a iniciar que las proteínas que forman parte de la cascada de la coagulación y que finalizan en que la trombina se active. Es una proteína que lo que hace es romper el fibrinógeno que encontramos en el plasma sanguíneo, se degrade en forma de fibrina, que esto aumenta la expresión de integrinas, induce una serie de enzimas para que
se ocurra esta hemostasia y se forme este tapón plaquetario. También se activa la inflamación, como decíamos, por la unión de una serie de sustancias, de una serie de moléculas a receptores. Es la unión de lo que se nos conocen como DAMPs, los patrones moleculares que están asociados a daños. Dentro de estos DAMPs encontramos los patrones moleculares que están asociados a patógenos, es decir, hay una serie de sustancias, de patrones que son reconocidos por las células inmunitarias, aquí lo tenemos, patrones que pueden provenir de las propias células cuando se rompen, cuando tienen una lesión, o patrones que provienen de patógenos y que contactan con una serie de receptores que encontramos en células inmunitarias. Normalmente pues células dendríticas y macrófagos, que son las que encontramos en el tejido. Y esto lo que hace es activar la respuesta inflamatoria. También encontramos este tipo de receptores que se denominan receptores PRR, receptores de reconocimiento de patógenos, no solo en células, sino también en neuronas. Esto es importante porque vamos a ver cómo neuronas interoceptivas, que nos informan del estado de cómo se encuentra nuestro medio interno, reconozcan, aquí vemos estos PRRs en estas neuronas, reconozcan estos patrones y provoquen una respuesta. Aquí vemos que pueden generar sustancia P y todo esto puede ayudar a desarrollar la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son los mediadores claves en esta fase inicial? Pues vemos por un lado que se forman una serie de aminas vasoactivas. Por un lado tenemos la serotonina, que como su nombre indica, ¿no? Serotonina pues da tono, da una vasoconstricción y también ayuda en la coagulación plaquetaria. Por otro lado hay otra amina que es típica en los mastocitos, que es la histamina y que provoca una reacción totalmente contraria, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad del vaso sanguíneo. También se van a formar o se va a activar unas proteínas plasmáticas como la bradicinina, que también está envuelta en la reacción de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular y en que aparezca el dolor. Aquí, entre estos mediadores inflamatorios claves en fase inicial, encontramos los eicosanoides. Los eicosanoides son derivados de ácidos grasos de la membrana de las células y básicamente nos encontramos con los tromboxanos, las prostaciclinas y prostaglandinas y los leucotrienos. ¿De acuerdo? Los leucotrienos pues tienen sobre todo un efecto quimiotáctico, aumentan esta migración leucocitaria. Las prostaglandinas y prostaciclinas con funciones vasodilatadoras, los tromboxanos al contrario, funciones más vasoconstrictoras que son necesarias en esta primera reacción del vaso sanguíneo para que no se pierda sangre. Luego también encontramos mediadores clave, las citocinas, que en esta primera fase sobre todo van a ser citocinas proinflamatorias. Todos estos mediadores vemos que básicamente destacan por provocar unos cambios vasculares, tanto en el tono del vaso sanguíneo como en su permeabilidad. Y por otro lado, aquí pues los eicosanoides que cambian o promueven estos cambios vasculares, pues están las prostaglandinas y las prostaciclinas y tenemos los eicosanoides que van a promover esta infiltración de glóbulos blancos. Van a llegar los primeros siempre los granulocitos, normalmente los neutrófilos, también unos eosinófilos y basófilos, pero un número mucho menor, y luego posteriormente van a llegar los monocitos, que cuando lleguen al tejido se van a convertir en macrófagos. Todo esto son tanto neutrófilos como macrófagos, tienen sobre todo importantes capacidades fagocíticas para eliminar los patógenos y los desechos de las células. Así que todos estos mediadores, básicamente con funciones excepto en la fase inicial donde hay una vasoconstricción, básicamente estos mediadores van a provocar una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad y una mayor llegada de glóbulos blancos. Todos estos mediadores lo que van a hacer
pues van a provocarnos los signos clásicos de la inflamación, que ya habíamos comentado antes, que datan desde el siglo I a.C., que se conocen como son el rubor, el calor, el dolor y el edema. Todo esto nos va a provocar esta pérdida de la función. Tras la fase inicial proinflamatoria, debería empezar esta segunda fase, la fase resolutiva, que debería resolver la inflamación en un periodo óptimo situado entre 3 y 5 días como máximo. Esta resolución de la inflamación ya hemos visto que no ocurre de forma pasiva porque se agote el proceso inflamatorio, sino que son necesarios una serie de eventos. Unos eventos que están determinados ya porque en fase inicial, en fase proinflamatoria, se inicia la síntesis de eicosanoides, hay ese cambio de eicosanoides y empiezan a formarse mediadores proresolutivos que permiten que se dé esta segunda fase. Son típicos de esta segunda fase, aunque ya empieza su síntesis en la fase inicial. También en fase resolutiva es más típica la presencia de macrófagos. Los neutrófilos o el pico de neutrófilos es típico en la primera fase, en la fase proinflamatoria, ya que son las primeras células que consiguen infiltrar el tejido, pero poco a poco van infiltrando los monocitos que una vez llegan al tejido se convierten en macrófagos, que serán las células que tendrán el pico en esta segunda fase. Todo este flujo de fagocitos serán necesarios, tanto de neutrófilos como de macrófagos, serán necesarios pues, para eliminar el desencadenante de la inflamación, para producir los eicosanoides y también para que se dé este cambio de eicosanoides proinflamatorios a eicosanoides con funciones resolutivas. ¿Cuáles son estos mediadores resolutivos? Encontramos las lipoxinas, las resolvinas, las protectinas y las maresinas. Ahora veremos qué función tienen cada una de ellas. Pero para que ocurra este cambio de eicosanoides, para que se active la transcripción, la producción de enzimas para estos mediadores de la resolución, va a ser necesario la señal de las prostaglandinas. Será imprescindible que se sinteticen prostaglandinas, que ya sabemos que su función principal era vasodilatación, aumentar la permeabilidad del vaso y también están relacionadas con el dolor. Pues son necesarias para que se produzca este cambio de eicosanoides. En este esquema vemos como los fosfolípidos de la membrana celular primero son atacados por unas enzimas, las fosfolipasas, que separarán la parte fosfórica de los ácidos grasos, y los ácidos grasos típicos de la membrana celular son los ácidos grasos de 20 átomos de carbono, de los cuales el típico es el ácido araquidónico. Pues de estos ácidos grasos de 20 átomos de carbono se forman estos eicosanoides, inicialmente proinflamatorios, los leucotrienos, las prostaglandinas y los tromboxanos. Los tromboxanos más típicos de la primera fase proinflamatoria, en fase inicial para provocar una vasoconstricción, pero enseguida destacan las prostaglandinas vasodilatadoras y los leucotrienos, que son importantes agentes quimiotácticos para que lleguen pues, todos esos neutrófilos y monocitos. Las prostaglandinas son necesarias para que ocurra este cambio de eicosanoides y empiecen a formarse, aquí vemos pues lipoxinas. ¿Qué papel tienen los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, los clásicos antiinflamatorios? La mayoría de ellos, excepto el paracetamol, todos ellos tienen funciones de inhibición de estas enzimas, de las ciclooxigenasas. Cuando tomamos antiinflamatorios, estamos inhibiendo las ciclooxigenasas, por lo tanto se forman menos tromboxanos y menos prostaglandinas, por lo tanto baja el dolor y baja la inflamación. El problema es que también al bajar las prostaglandinas estamos afectando a la resolución de la inflamación, ya que se dará de forma menos importante esta señal. Por lo tanto, va a costar más que se formen estas sustancias pro-resolutivas. Cuando ocurre el cambio de eicosanoides, empiezan a formar
estas lipoxinas, resolvinas, protectinas y maresinas. Las lipoxinas, pues al contrario que los leucotrienos, inhiben la quimiotaxis, inhiben la adhesión endotelial. Son sustancias que ya no son proinflamatorias, también se inhibe ese factor nuclear relacionado típicamente con la inflamación. Lo mismo para las resolvinas, inhiben la infiltración, inhiben el nuclear factor kappa B, aumentarán la secreción de citocinas pro-resolutivas, es decir, antiinflamatorias, las protectinas, con una función similar a las resolvinas, y las maresinas, estas últimas muy relacionadas con el cambio de fenotipo de los macrófagos, es decir, que pasen de macrófagos de tipo 1, con funciones sobre todo fagocíticas, a macrófagos tipo 2, con funciones ya inmunes reguladoras. Aquí tenemos unos esquemas de cómo debería darse la inflamación con la síntesis de estas moléculas especializadas en promover la resolución, lipoxinas, resolvinas, protectinas, maresinas, y cómo inicia el proceso inflamatorio y debería bajar y resolverse la inflamación. ¿Qué ocurre cuando no se sintetizan estos mediadores, estos eicosanoides proresolutivos? La inflamación puede cronificarse y a la larga pues producir patología por fibrosis. Estos mediadores de la resolución, hemos visto estos eicosanoides proresolutivos, lipoxinas, resolvinas. ¿Qué funciones tienen? Pues por un lado van a limitar la infiltración de los neutrófilos, van a promover la función de los macrófagos y van a promover su reprogramación, que pasen de macrófagos de tipo 1 a macrófagos de tipo 2. Los neutrófilos pues van a regularlos de manera que los que no mueran van a volver a sangre o a través de la linfa, o iniciar su apoptosis para que sean fagocitados y sean destruidos por los macrófagos. También estos mediadores resolutivos nos van a servir para aliviar el dolor y para modular el sistema nervioso adaptativo. ¿Qué resumen podemos realizar de esta segunda fase, de la fase resolutiva? Por un lado, se va a ir reduciendo el número de neutrófilos. No son llamados ya al tejido, ya no existen estos mediadores proinflamatorios como los leucotrienos, que son grandes quimiotácticos y que llaman a estos neutrófilos y también a los monocitos, que tardan un poquito más en llegar. Además, estos neutrófilos se van a ir reintroduciendo a sangre ya sea directamente a través de la vénula postcapilar o a través de los linfáticos. Y muchos de estos neutrófilos van a sufrir procesos de muerte celular. Para esta muerte celular será necesario la acción de los macrófagos en un proceso que se conoce como eferocitosis. En esta segunda fase es típico que aumente el número de macrófagos, ya que los monocitos van llegando lentamente al tejido y van aumentando su proporción también con respecto a los neutrófilos, que van bajando en su proporción. Y estos macrófagos van a sufrir este cambio de fenotipo, se van a reprogramar pasando de macrófagos de tipo 1 a macrófagos de tipo 2, que sintetizarán citocinas antiinflamatorias y sustancias necesarias para la reparación y la regeneración de los tejidos. Algunos de estos macrófagos, junto a células dendríticas, lo que constituiría lo que se conoce como células de presentación de antígeno, irán migrando a los ganglios linfáticos y esto provocará la activación ya de la inmunidad adaptativa, la activación de los linfocitos. Esta segunda fase, esta fase resolutiva, finaliza con la salida de macrófagos a través de los vasos linfáticos. Pasamos entonces a la tercera fase, a la fase postresolutiva. En este esquema vemos que hay un primer pico de leucocitos que estaría formado inicialmente por un pico de neutrófilos seguido por un pico de macrófagos, más típico de esta segunda fase, de la fase resolutiva, y esta tercera fase, la fase de postresolución,
ocurre un nuevo pico, pero en este caso de linfocitos, que son células ya de la inmunidad adaptativa. Se activa por los macrófagos y células dendríticas que han llegado a los ganglios linfáticos, activan estos linfocitos que van llegando al tejido. Esto es un proceso que dura unas semanas, un proceso mucho más dilatado en el tiempo que no los primeros. ¿Qué es necesario para que ocurra esta fase posresolutiva? Pues es necesario que los macrófagos cambien su fenotipo, pasen a macrófagos de tipo 2, macrófagos con funciones resolutivas, inmunoreguladoras y característica es la síntesis de citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10 o el Transforming Growing Factor beta, y también de factores de crecimiento que van a promover la reparación y regeneración del tejido, como el Insulin Growing Factor 1, el Platelet Derived Growing Factor, o factores de crecimiento relacionados con el endotelio vascular, para reoxigenar, para promover la generación de nuevos vasos sanguíneos. Esta fase posresolutiva empieza cuando finaliza la infiltración de macrófagos y es donde se activa toda esta respuesta adaptativa del sistema inmunitario. Van llegando los linfocitos que quedarán en el tejido como linfocitos T y linfocitos B de memoria. ¿Esto qué nos va a servir? Para que en una próxima infección se dé una respuesta más rápida en el tejido, ya que quedarán células de memoria para generar esta respuesta que se conoce como homeostasis adaptativa. Para que la inflamación ocurra de forma fisiológica y se den esas tres fases de la inflamación que hemos visto, fase proinflamatoria, fase resolutiva y fase posresolutiva, son imprescindibles dos hechos concretos. Uno es el cambio de eicosanoides y el segundo es la reprogramación de los macrófagos, ese cambio de fenotipo en los macrófagos. Vamos a repasar estos dos hechos de forma rápida. Los eicosanoides sabemos que reciben este nombre de eico porque son derivados de ácidos grasos de 20 átomos de carbono, aunque también hay algunos que derivan del DHA, que tiene 22 átomos de carbono. Estos ácidos grasos, ¿dónde se encuentran? Pues se encuentran formando la doble capa fosfolipídica en las membranas celulares. Ahí el mayoritario es el ácido araquidónico, uno de estos ácidos grasos de 20 átomos de carbono, y también encontramos dos omega 3, dos grasas de la serie omega 3, como son el EPA de 20 átomos de carbono y el DHA de 22 átomos de carbono. Estos ácidos grasos son liberados por una enzima que es la fosfolipasa. La lipasa rompe estos fosfolípidos y libera estos ácidos grasos. Estas fosfolipasas se activan por distintos estímulos, como pueden ser estímulos mecánicos o estímulos químicos, como puede ser la entrada de calcio a nivel intracelular. Esto estaría ligado pues a la rotura de las células. También por mediadores proinflamatorios, como el sistema del complemento. Una vez tenemos los ácidos grasos libres, pueden ser atacadas por estas enzimas, por las enzimas que promueven la formación de los eicosanoides. Tenemos dos, la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. La ciclooxigenasa es la que genera tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas, y la lipooxigenasa, ahora lo veremos, es la que genera los leucotrienos. En cuanto a las ciclooxigenasas, pues recordar que hay dos tipos, una que es fisiológica, que se produce en condiciones normales y que es imprescindible para una buena función del estómago, del riñón, en general para toda una buena función vascular, ya que es un antiagregante plaquetario. Pero en el proceso inflamatorio se se induce la formación de esta ciclooxigenasa de tipo 2, que es la que forma estos tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas que promueven los signos de la inflamación. Los tromboxanos relacionados con esa vasoconstricción inicial en el vaso sanguíneo y prostaglandinas y prostaciclinas con efectos directamente de vasodilatación, de aumento de permeabilidad
del vaso sanguíneo, estas sustancias serán imprescindibles para que se produzca el cambio de eicosanoides. Aquí tenemos cómo, a partir de este ácido graso, el mayoritario en las membranas celulares, el ácido araquidónico, pues es transformado por estas ciclooxigenasas, sobre todo en la fase inflamatoria es importante esta ciclooxigenasa 2, que forma estas prostaglandinas, prostaciclinas y estos tromboxanos. Y estas prostaglandinas serán imprescindibles para promover ese cambio de eicosanoides. La otra enzima que actúa sobre estos ácidos grasos de 20 átomos de carbono es la lipooxigenasa, que forma los leucotrienos, que sobre todo están muy relacionados con el tráfico de leucocitos. Son potentes quimiotácticos, activan los neutrófilos y hacen proliferar a los monocitos. Estos neutrófilos empezarán con sus funciones fagocíticas y su pico es el que marca la fase inicial, el final de la fase proinflamatoria. Luego, posteriormente, deberán ir saliendo del tejido y ser, pues hemos dicho, fagocitados, ese proceso que se conoce como eferocitosis, por los macrófagos. Aquí tenemos cómo a partir del ácido araquidónico es atacado por esta 5-lipooxigenasa y se forman estos leucotrienos, que hay de varios tipos, igual que de prostaglandinas. Para que termine todo el reclutamiento de estos leucocitos y ocurra esta segunda fase, la fase la fase resolutiva de la inflamación, ocurre el cambio de eicosanoides. Y entonces los neutrófilos empiezan a sintetizar estos mediadores con funciones proresolutivas. Lipoxinas, resolvinas, protectinas y maresinas, que por un lado van limitando la infiltración de los neutrófilos, van induciendo su muerte celular y los van devolviendo a sangre si pueden. Y por otro lado, estos mediadores resolutivos promueven los macrófagos y los van a ir reprogramando. Aquí tenemos un complicado esquema de cómo la fosfolipasa suelta estos ácidos grasos, el ácido araquidónico, y de estos, a través de las ciclooxigenasas, se forman prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, y a través de la 5-lipooxigenasa se forman los leucotrienos. Y estas prostaglandinas van a ser imprescindibles para que tanto el ácido araquidónico como estos ácidos grasos de la serie omega 3 formen se produzca este cambio de eicosanoides y se forman estas resolvinas, maresinas, lipoxinas y protectinas. Sustancias con funciones pro-resolutivas, ya que hemos visto limitan la infiltración de los neutrófilos, inducen su apoptosis y van a regular también el cambio de fenotipo de los macrófagos. Los macrófagos, que inicialmente tienen funciones fagocíticas, tanto para el proceso de eferocitosis de los neutrófilos, también como para ir fagocitando pues todos los desechos celulares, restos de células apoptoicas del tejido, microorganismos si han habido allí, y poco a poco, a medida que van produciendo la eliminación de estos neutrófilos, se van a ir reprogramando. Para el cambio de eicosanoides es necesario que se produzcan las prostaglandinas, y para este cambio de fenotipo de macrófagos es necesario que empiecen a eliminar los neutrófilos que ya no son viables. En esta fase proinflamatoria, los macrófagos generan las típicas citocinas proinflamatorias. Aquí tenemos los 4 fantásticos. El TNF-alfa, la interleucina 1, que es la única
interleucinas. Casi todas las interleucinas tienen funciones tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, aunque normalmente, pues, o en determinados ambientes predomina una función u otra. Por ejemplo, la interleucina 6 tiene efectos tanto proinflamatorios como antiinflamatorios, pero sobre todo destaca por estos efectos proinflamatorios. Ya vemos que todas estas citocinas proinflamatorias pues activan el nuclear factor kappa B, por lo tanto son proinflamatorias. También aumentan la adhesión endotelial, algunas de ellas generan fiebre. Y el segundo hecho importante que debe ocurrir para que la inflamación vaya pasando de fase en fase es este cambio de fenotipo. Normalmente lo simplificamos como que los macrófagos pasan de macrófago tipo 1 a macrófago tipo 2, pero vemos que es un poco más complicado. También hay macrófagos que tienen un poco tanto de unos como de otros. Estos macrófagos de tipo 2, cuando los macrófagos de tipo 1, los fagocitos, van eliminando los neutrófilos, esto promueve este cambio de fenotipo y van pasando a macrófagos de tipo 2, que básicamente son inmunorreguladores, y empezarán ya a generar ya no las citocinas inflamatorias que hemos visto, sino estas citocinas antiinflamatorias y también factores de crecimiento. La interleucina 10, el Transforming Growing Factor Beta, que son las dos citocinas antiinflamatorias más destacadas, y estos factores de crecimiento que promueven pues la diferenciación de los fibroblastos, promueven la angiogénesis, que se formen nuevos vasos sanguíneos, y toda la remodelación de la matriz extracelular, que proliferen nuevas células. El cambio de eicosanoides inicial y el cambio del fenotipo de macrófagos reprogramándose los macrófagos, pasando de tipo 1 a macrófagos de tipo 2, permiten una transición de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa. Esta inmunidad adaptativa es debida a la llegada de linfocitos T y linfocitos B al tejido. ¿Por qué llegan estos linfocitos? Porque previamente han habido unos macrófagos y unas células dendríticas que han viajado hasta el ganglio linfático y allí han producido una activación de estos linfocitos que llegan al tejido. En esta tercera fase, en la fase post-resolución, nos encontramos este nuevo pico de leucocitos. Ya no es el pico de neutrófilos y macrófagos típicos de la fase proinflamatoria y de la fase resolutiva, sino es un pico de linfocitos de células adaptativas. Estas células adaptativas van a ir llegando en las semanas siguientes a la inflamación y a la vez se van a ir restableciendo la población normal de células de macrófagos tisulares y de células dendríticas en el tejido. Tendremos, por tanto, un tejido con una homeostasis adaptada, es decir, se ha reencontrado el equilibrio, se ha restablecido el equilibrio en el tejido, pero a la vez hay una adaptación. Frente al mismo estímulo, el cuerpo dispone de unas células que pueden responder, células de la inmunidad innata, que pueden responder de forma más rápida y más eficaz frente a ese mismo estímulo. Cuando la inflamación no se desarrolla de forma fisiológica, cuando hay una desregulación de cualquiera de estos hechos que hemos hablado, como es la producción de sustancias pro-resolutivas, de estos eicosanoides resolutivos, de lipoxinas, resolvinas, o cuando existen estímulos constantes inflamatorios, no se resuelve la inflamación y se produce una inflamación crónica. Esta inflamación crónica puede desarrollar patologías inflamatorias, como son patologías cardiovasculares o ciertas patologías neurológicas, y también puede desarrollar patología autoinmune, como artritis reumatoides. Debe existir siempre una buena transición entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa para que finalice todo este proceso inflamatorio. Existen dos hechos que a mí me gusta destacar que pueden estar desregulando esta reacción inflamatoria y pueden estar promoviendo la inflamación crónica. Son la obesidad
obesidad y el consumo de gluten, de esta proteína mayoritaria en muchos cereales. Respecto a la obesidad, debemos comentar que los adipocitos no solo se encargan de almacenar energía, sino que también tienen funciones endocrinas y funciones inmunitarias, ya que generan hormonas y generan interleucinas. Hay una interleucina muy relacionada con con el aumento de almacenamiento de grasa en los adipocitos, que es la interleucina 6, una interleucina proinflamatoria y que puede estar provocando que no cese el estímulo inflamatorio y cronificando la inflamación. Respecto al gluten, no hay que ser alérgico al gluten o no hay que ser intolerante al gluten para que el gluten provoque inflamación. Entonces podemos tener un irritante que nos está constantemente provocando una inflamación de bajo grado, una inflamación que puede provocar que el proceso inflamatorio no acabe de resolverse. El gran conocimiento actual que tenemos de todo el proceso inflamatorio en estas tres fases que hemos descrito ha permitido desarrollar nuevas estrategias para abordar la inflamación. Muchas de ellas están centradas en mejorar la resolución de la inflamación. Pero a pesar de esto, si miramos las listas de medicamentos más vendidos o de los principios activos más vendidos, pues siempre encontramos entre los 10 primeros pues AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Aquí vemos el ibuprofeno, el paracetamol, el enantium. Si nos fijamos en los principios activos, pues vemos que, bueno, en primer lugar encontramos el omeprazol, ya muchos de vosotros conocéis, ¿no? A mí la gracia que me hace de que lo llamen protector gástrico, deberíamos referirnos a él como lo que es un inhibidor de la bomba de protones. Encontramos también las estatinas, esta simvastatina, que también el uso de las estatinas merecería toda una ponencia. Y enseguida encontramos pues antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol, el ácido acetil salicílico. ¿Por qué se utilizan estos antiinflamatorios? Pues generalmente se utilizan porque reducen el dolor tanto crónico como el dolor agudo, y lo hacen mediante su mecanismo de acción es la inhibición de las ciclooxigenasas. ¿De acuerdo? Esto es la gran acción que tienen de inhibir estas ciclooxigenasas, que son las que producen los tromboxanos, pero también las prostaglandinas y prostaciclinas relacionadas con el dolor, con la vasodilatación. Existen unos antiinflamatorios selectivos, los COXIBs, antiinflamatorios selectivos de la ciclooxigenasa 2, en la inhibición de esta ciclooxigenasa 2, la que está relacionada con la inflamación, aunque como veremos ahora pues tampoco se muestran muy eficaces. ¿Qué dicen las guías médicas de qué recomendaciones deberíamos hacer para reducir el dolor? Pues primero, utilizar terapia no farmacológica. Los médicos deberían promover la osteopatía como terapia para reducir el dolor. Seguidamente, se recomendaría utilizar uno de estos antiinflamatorios no esteroideos, que es el paracetamol, que es el único que no actúa mediante este mecanismo de acción, que no inhibe la ciclooxigenasa. Y si no, pues pasar a los AINES tópicos en forma de cremas o de geles, y si no, a los AINES sistémicos. Lo que sí que queda claro es que en el uso de todos estos medicamentos siempre debería buscarse la dosis efectiva más baja y utilizarse durante una corta duración. Esto contrasta con lo que nos encontramos en consulta. Muchas veces pacientes que llevan años tomando antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué dice la revisión bibliográfica? Pues bueno, aquí hay varias revisiones sistemáticas y sí que nos dicen que los antiinflamatorios son más efectivos que el placebo para reducir la intensidad del dolor y la discapacidad, que no hay diferencias importantes entre los AINES clásicos y estos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, pero también nos dice que este alivio del dolor es pequeño, que no tiene una significancia muy importante, sobre todo que no permite una gran mejora de la clínica del dolor. Por lo tanto, deberíamos informar a los pacientes
de que estos antiinflamatorios no resuelven el problema y que deberían utilizarse pues a muy corto plazo siempre. Si no hay mejorías en cuanto al dolor después de utilizarlos durante unos días, lo que deberíamos es cambiar la estrategia, como por ejemplo pues acudir a un osteópata. Que nos dice que el paracetamol, aunque está más recomendado en las guías o se recomienda antes, ya que no inhibe la ciclooxigenasa, el paracetamol es menos eficaz que el resto de AINES para reducir el dolor, sobre todo en pacientes crónicos. El problema está en que los inhibidores de la ciclooxigenasa, la mayoría de AINES excepto el paracetamol, tienen muchos efectos adversos, ahora lo veremos. Una cosa que se ha observado en esta revisión bibliográfica es que en la mayoría de experimentos que se han hecho en animales, ocurre que los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 tienen un impacto negativo en la cicatrización de los tejidos blandos, es decir, en la recuperación de estos tejidos. En humanos, esta revisión bibliográfica dice que hay estudios que observan este impacto negativo y otros que no, por lo tanto se necesitan, como siempre, ¿no?, estudios de mayor calidad y que nos den conclusiones más definitivas sobre si es bueno utilizar estos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. El problema que tienen estos antiinflamatorios, estos AINES, son, como decíamos, que al inhibir la ciclooxigenasa, pues inhiben tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2 y se relacionan pues con patología cardiovascular, con patología renal, con problemas gastrointestinales, además de las interacciones que pueden hacer con otros fármacos como son antiagregantes plaquetarios o antihipertensivos. Los antiinflamatorios no esteroideos, que son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, no están exentos de efectos secundarios. También nos dan efectos secundarios a nivel renal y a nivel vascular. Está claro que los AINES que actúan en las dos ciclooxigenasas pues nos dan mayores efectos secundarios y se le añaden esos efectos secundarios a nivel del estómago. Entonces, la prescripción de antiinflamatorios no esteroideos siempre debe hacerse con mucha precaución. Por un lado, con dosis lo más bajas posibles, siempre en periodos de tiempo cortos, y si debemos alargar estos periodos de toma de antiinflamatorios, debemos considerar realizar periodos de descanso. Siempre debemos considerar suspender esta medicación si no ofrecen un verdadero efecto analgésico, y también cuando realmente no nos aportan muchos beneficios funcionales. Hasta aquí hemos hablado sobre todo el proceso inflamatorio y cerraríamos este primer gran bloque de la charla. A partir de ahora vamos a abrir el segundo bloque en el que nos vamos a centrar en las relaciones y las interacciones que ocurren entre los tres principales sistemas de integración corporal, que son el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Cada uno de ellos con sus mensajeros. Neurotransmisores a nivel del sistema nervioso, hormonas a nivel del sistema endocrino y las citocinas, ya hemos visto alguna de ellas, algunas citocinas proinflamatorios, eso Fantastic Four que hemos hablado, como la interleucina 1 o el TNF-alfa, y citocinas también antiinflamatorias que hemos visto antes, como la interleucina 10. A mí me gusta siempre remarcar que algunos de estos mensajeros no son exclusivos de un sistema. Tenemos, por ejemplo, el caso más clásico es la noradrenalina. La noradrenalina es un neurotransmisor, es el neurotransmisor típico del sistema nervioso autónomo simpático, pero también actúa como hormona, viaja por sangre y ya que es segregada, sintetizada en la médula adrenal, en ese eje endocrino que forma el sistema nervioso simpático con la médula adrenal. Hoy en día hay una gran evidencia y cada vez se realizan más estudios de cómo las vías hormonales, que son más lentas, pero también las vías neuronales influyen y regulan al sistema inmune, tanto al sistema inmune innato como al sistema inmune adaptativo. Como decimos, las vías hormonales suelen ser más lentas,
y las vías a través nerviosas son más rápidas. Esto se realiza a través de reflejos, que pueden ser reflejos proinflamatorios, que ayudarían en esta primera fase de la inflamación a promover la respuesta inflamatoria aguda, pero también veremos ahora reflejos antiinflamatorios que colaboran en la resolución de la respuesta inflamatoria. Aquí tenemos un esquema donde vemos el sistema nervioso central y, por ejemplo, como el hipotálamo con la hipófisis y con las glándulas suprarrenales, en este caso sería con la corteza de las suprarrenales, forman un eje endocrino, el eje HPA, un eje que tiene funciones reguladoras del sistema inmunitario. Todos conocemos pues, que el eje HPA, a nivel de la corteza adrenal, se sintetizan corticosteroides y que el cortisol es el más conocido de ellos y que tiene unas claras funciones inmunitarias. Por así decirlo, es el antiinflamatorio más potente que conocemos. Pero también hay otras vías de regulación, no solamente este eje endocrino. Vamos a hablar sobre regulación que se realizarán a través directamente de reflejos axonales. Vamos a hablar sobre este eje endocrino, el eje HPA, también sobre el eje neuroendocrino que forma el sistema nervioso simpático con la médula adrenal, esa médula adrenal que funciona como un ganglio simpático más. En este caso, en lugar de haber una neurona postsináptica simpática, pues nos encontraremos con unas neuronas, con unas células que segregan noradrenalina a sangre. Y hablaremos también de cómo el nervio vago regula la respuesta inflamatoria. Un punto clave para la inmunorregulación es que el sistema nervioso central reciba la información de que existe una inflamación en algún lugar de nuestro cuerpo. Estas aferencias que llegan al sistema nervioso central lo pueden hacer mediante dos vías. Una es la vía humoral, es decir, a través de sangre. Las citocinas que viajan en sangre podrán llegar al sistema nervioso central en aquellos sitios donde no existe barrera hematoencefálica. Y esto nos dará una serie de cambios en la función cerebral y también en nuestro comportamiento, es lo que se conoce como la actitud de enfermo. También se produce el mecanismo de la fiebre. Y por otro lado, una vía neuronal, es decir, a través de neuronas nos va a llegar aferencias al sistema nervioso central. Aquí tenemos dos tipos de vías. Una es a través de neuronas nociceptoras, de neuronas interoceptivas que disponen de mensajeros, de receptores a los mensajeros de la inflamación. Aquí vemos como ya habíamos hablado de receptores para reconocimiento de patógenos, de patrones asociados a patógenos, pero también vemos que tienen estas neuronas interoceptivas receptores a citocinas proinflamatorias, receptores a prostaglandinas, a serotonina, a histamina, y estas neuronas llegan a situarse en los tejidos muy cerca de donde se produce esa reacción, muy cerca de donde están los neutrófilos, donde están los macrófagos. Por otro lado, también tenemos que el nervio vago, como conocemos, es un 80% de fibras aferentes, de fibras interoceptivas que viajan a través de este nervio. Y esto nos va a señalizar a nivel del sistema nervioso central de que hay una infección o hay daños tisulares o que se están produciendo estos mediadores proinflamatorios. Así que empezaremos describiendo cómo el sistema nervioso puede regular la inflamación simplemente a través de reflejos axonales. Es lo que se conoce como la vía neuropéptida. Es decir, hay neuronas interoceptoras que tienen receptores para estos mediadores de la inflamación aguda y que se excitan y generan una serie de sustancias que pueden facilitar la inflamación. Sería esto lo que se conoce como una inflamación neurogénica. Estos neuropéptidos que se segregan van tanto a modular la respuesta que ocurre en los vasos sanguíneos como en las propias células inmunitarias. Sería una vía rápida. No siempre los reflejos están asociados a
que haya una vía aferente, un centro regulador y luego una vía eferente. Hay circuitos simples donde una misma neurona puede actuar como aferente y a la vez ser efectora. También tenemos como vía de regulación del sistema inmunitario, que lo hemos comentado antes, el eje hipotálamo-hipófisis-corteza adrenal, en este caso con la generación de estos glucocorticoides. Estos glucocorticoides tienen muchos efectos a nivel inmunitario. Es un gran inhibidor, mantiene estable el nuclear factor kappa B dentro del citoplasma y no permite que vaya al interior, que vaya al núcleo y expresen pues todo de enzimas que faciliten la inflamación, como son las fosfolipasas, como son las ciclooxigenasas 2. Y por otro lado, este cortisol, estos glucocorticoides, tienen efectos directos sobre las células inmunes. Reprimen la maduración y la diferenciación de muchas de ellas y regulan la expresión de citocinas. En general hablaremos que la activación de este eje de estrés, del eje HPA, del eje hipotálamo-hipófisis-corteza adrenal, tiene un balance antiinflamatorio. Además de la regulación inmunitaria que ofrecen los reflejos simples y la activación del eje de estrés HPA que acabamos de ver ahora, existen otros mecanismos por los cuales el sistema nervioso y el sistema endocrino influencian al sistema inmunitario. Vamos ahora a hablar sobre la influencia del eje neuroendocrino simpático adrenal y también de la influencia que realiza el nervio vago sobre el sistema inmunitario. Respecto a este primer eje neuroendocrino simpático adrenal, comentar que también es un eje de estrés junto con el eje HPA y todo el sistema nervioso simpático tiene una gran comunicación y una gran influencia sobre el sistema inmunitario. Veremos ahora que las células inmunitarias disponen de receptores a las catecolaminas, pero es que además el sistema nervioso simpático inerva de forma importante vísceras inmunitarias como el bazo. Las células inmunes disponen de receptores a las catecolaminas, a esta noradrenalina, adrenalina y dopamina que se forman por el sistema simpático adrenal. Estos receptores pueden ser de dos tipos, receptores beta y alfa receptores. Los receptores beta se asocian a funciones antiinflamatorias, mientras que los receptores alfa se asocian a funciones proinflamatorias. Las células inmunitarias destacan por una gran expresión de estos beta receptores. Además, si la acción del sistema neuroendocrino simpático adrenal se realiza de forma fisiológica, se activarán preferentemente también estos beta receptores. Estos beta receptores los encontramos tanto en células del sistema inmune innato como del sistema inmune adaptativo y tienen funciones antiinflamatorias, como son inhibir la migración de neutrófilos, disminuir la actividad de células natural killer, también inhiben la síntesis de citocinas proinflamatorias por los macrófagos y aumentan los mediadores proresolutivos, también colaboran con el proceso de cambio de fenotipo de los macrófagos, este cambio de macrófagos que pasan a ser macrófagos de tipo 1 a macrófagos de tipo 2. Y en general, respecto al sistema inmune adaptativo, regulan estas respuestas inmunes adaptativas típicas TH1 y TH2. Estas catecolaminas llegarán a las células inmunitarias a través de dos caminos. Uno, a través de la sangre, por las catecolaminas que segregará la propia médula adrenal, pero también por el sistema nervioso simpático, por las fibras postganglionares. Tenemos que recordar que el sistema nervioso simpático llega a los tejidos periféricos y puede hacer un efecto antiinflamatorio local en el propio tejido conjuntivo, en las propias articulaciones. Pero además, como hemos comentado antes, hay una gran inervación de los tejidos inmunitarios por fibras del sistema nervioso simpático, especialmente el bazo. En la comunicación que nos ofreció el Dr. Janik en el Congreso Internacional de Osteopatía organizado por el ROE hace ya casi 2 años en Madrid, el Dr. Janik nos comentó
que el bazo únicamente dispone de un componente simpático y que no es inervado por el sistema nervioso parasimpático a través del vago. Lo que ocurre es que en el bazo también se segrega acetilcolina, que es el neurotransmisor típico del sistema nervioso parasimpático. Pero esto ocurre de la siguiente forma. El nervio esplénico, que es el nervio autónomo que llega hasta el bazo, únicamente dispone de fibras simpáticas. Pero estas fibras simpáticas que generan esta norepinefrina, esta noradrenalina, sueltan esta noradrenalina en el bazo, esta noradrenalina activa la síntesis de acetilcolina por linfocitos T que se encuentran en el bazo. Y es por esto que se genera este neurotransmisor típico del sistema nervioso parasimpático que también tiene influencia sobre la inflamación. La acetilcolina sobre las células inmunes inhibe el factor nuclear kappa B. Por lo tanto, tiene funciones antiinflamatorias. Aquí vemos como la epinefrina y la norepinefrina, a través de los beta receptores de estas células inmunes, mantienen estable este factor nuclear kappa beta, por lo tanto, inhiben la producción de citocinas proinflamatorias. De la misma forma, la acetilcolina inhibe este factor nuclear y además inhibe la activación por otras rutas de toda la producción de citocinas antiinflamatorias. Esta acetilcolina, además de reducir la síntesis de citocinas proinflamatorias, de estos mediadores proinflamatorios, también promueve la formación de los eicosanoides con funciones resolutivas y promueven el cambio de macrófagos de tipo 1 a macrófagos inmunerreguladores de tipo 2. En general, hablamos que la acetilcolina también dispone de una función puramente antiinflamatoria. Nos quedaría ahora hablar de la regulación por el propio nervio vago. El nervio vago sabemos que es el nervio más importante del sistema nervioso parasimpático, pero el nervio vago no solo lleva fibras parasimpáticas eferentes. El 80% del nervio vago sabemos que tiene una inervación que es aferente, que es de llegada de información hacia el sistema nervioso central. El bazo, como nos comentó el doctor Janik, no dispone de inervación por el sistema parasimpático, no dispone de inervación vagal, solamente dispone de inervación simpática. Este artículo de Martelli del año 2014 es el que nos presentó el doctor Janik en el Congreso Internacional del ROE en Madrid. Lo que ocurre es que se sabe que la estimulación eléctrica del nervio vago es eficaz como mecanismo antiinflamatorio y lo es tanto en inflamaciones locales, en este artículo se habla que es interesante para casos de artritis, pero también para inflamaciones sistémicas. ¿Y esto cómo es posible? Nos deberíamos preguntar cómo es posible que estimulando el nervio vago se den funciones antiinflamatorias si el nervio vago no inerva tejidos locales como articulaciones y no inerva dentro de las vísceras, no inerva las vísceras inmunitarias. Por un lado, tenemos que saber que las fibras eferentes vagales, las que llevan la información hacia los órganos, son estimuladas cuando se produce esta electroestimulación del nervio vago. Estas fibras parasimpáticas pueden estimular directamente las neuronas del sistema nervioso entérico y facilitan la liberación de acetilcolina que será detectada por los macrófagos entéricos, ya que disponen de receptores a la acetilcolina. Por otro lado, las fibras parasimpáticas también llegan a los ganglios prevertebrales. En estos ganglios prevertebrales, a pesar de que continúan muchas veces mediante nervios simpáticos, se produce por esta estimulación eferente vagal, se produce una activación de estas fibras simpáticas. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el ganglio celíaco, que el nervio vago puede estimular al nervio esplénico,
que entonces estimulará la segregación de acetilcolina en el vago. No una acetilcolina producida por el sistema nervioso parasimpático, sino que, como hemos visto antes, una acetilcolina producida por los linfocitos T que hay en el vago a través de estos receptores de noradrenalina. Sería una producción de acetilcolina indirecta. Pero además, y aquí viene lo importante, es que se ha visto que estimulando solamente las fibras aferentes del vago, también se produce una reducción de la inflamación y una regulación del sistema inmunitario. Sabemos que el nervio vago tiene una gran parte de sus fibras, el 80% son fibras aferentes, pero es que además las aferencias no solo llegan al sistema nervioso central, no solo a través del vago, sino que la interocepción también es transmitida por otros nervios que van a través del ganglio de la raíz dorsal, que también llegan al sistema nervioso simpático. Cuando las fibras del nervio vago son estimuladas, las fibras aferentes, se producen varios mecanismos. Por un lado se va a estimular un núcleo, que es el locus coeruleus, que es el gran núcleo del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, se va a activar el sistema nervioso simpático y va a realizar entonces una acción antiinflamatoria a través de la noradrenalina, que se segrega por el propio sistema nervioso simpático y también por la médula adrenal, como hemos visto antes. Por otro lado, las fibras aferentes, al ser estimuladas, también van a estimular las fibras eferentes vagales, que como hemos visto antes, también realizarán una acción antiinflamatoria de forma indirecta, ya que van a activar vías simpáticas que llegan al bazo y que producen la síntesis de acetilcolina. Aquí se sumaría, por un lado, el efecto antiinflamatorio de esta acetilcolina con el efecto antiinflamatorio de la noradrenalina de las vías simpáticas. Vamos a pasar ya a la última parte de esta charla, en la que vamos a ver evidencia científica que pueda justificar nuestro trabajo osteopático sobre el sistema inmunitario a través de la regulación del sistema nervioso y de los sistemas endocrinos. Por un lado, el primer artículo que he querido incluir aquí es un artículo que ya nos comentó Pablo Fuster en su charla, un compañero profesor de la Escuela Innova. En este artículo se realiza sobre animales y se realiza mediante técnicas de bombeo linfático en el abdomen, aunque también hay un artículo que habla sobre el bombeo linfático en el tórax. Pues se ha visto que estas técnicas de bombeo linfático mejoran la circulación de la linfa y regulan los mediadores de la inflamación. Sería una manera de trabajar sobre el sistema inmunitario mediante estos bombeos linfáticos. Pero en general, lo que deberíamos valorar no solamente es un trabajo directo sobre órganos inmunitarios, sino, como hemos visto, estas relaciones de los sistemas nerviosos y endocrinos sobre el sistema inmunitario, deberíamos valorar si nuestro trabajo osteopático puede tener influencia sobre estos ejes neuroendocrinos. Este artículo del 2019 nos informa que las manipulaciones de alta velocidad y baja amplitud muestran una influencia sobre este eje de estrés HPA, el eje hipotálamo-hipófisis-corteza adrenal, ya que regula los niveles de cortisol. Entonces, esto podría tener un efecto directo sobre el sistema inmunitario. En este otro artículo, también reciente, nos dice que, claro, el nivel de cortisol medido en sangre, simplemente la medición, el hecho de pinchar para extraer la sangre, ya puede provocar alteraciones de los niveles de cortisol, por lo que este artículo propone mejores indicadores de si se está influyendo en el eje HPA mediante la terapia manual osteopática. Este artículo propone un ratio formado por la testosterona y el cortisol. Sería mucho más un indicador mucho más fiable de si nuestra terapia manual puede estar trabajando sobre este eje de estrés, sobre el eje HPA.
Pero sobre todo, en esta última parte, querría comentar este artículo que nos recomendó el ROE, en su hora ROE, esta iniciativa que tienen para que todos los osteópatas dediquemos un poco a la lectura de artículos científicos y que no nos suene todo un poco a chino. Es una revisión sistemática muy interesante, ya que revisa la efectividad del tratamiento osteopático sobre el sistema nervioso autónomo. Hemos visto que el sistema nervioso autónomo, especialmente la rama simpática del sistema nervioso autónomo, tiene una gran influencia sobre el sistema inmunitario. También deberíamos incluir que el sistema nervioso parasimpático también tiene cierta influencia inmunitaria e incluso las vías, las interoneuronas que circulan a través del nervio vago también tienen una influencia a nivel inmunitario. En esta revisión sistemática, pues se concluye que hay una serie de técnicas que pueden estar influenciando y regulando este sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, podríamos estar regulando al sistema inmunitario y podríamos estar regulando la inflamación. En este artículo, en esta revisión bibliográfica, se analizan técnicas tanto de alta velocidad a nivel cervical como a nivel lumbar. También se revisan artículos que hablan sobre la influencia sobre el sistema nervioso simpático del tratamiento craneal y de técnicas de movilización tanto de la columna cervical y de la columna torácica. En la discusión de este artículo se concluye que las manipulaciones de alta velocidad a nivel cervical muestran cambios significativos en el sistema nervioso autónomo. No concluyen si estamos, mediante estas manipulaciones cervicales, regulando más el sistema nervioso simpático o el parasimpático, pero sí que se muestra que hay una regulación del sistema nervioso autónomo y por lo tanto a través de esta vía podríamos estar influenciando todos los procesos inflamatorios y al sistema inmunitario de forma general. Las técnicas que se analizan, que incluyen técnicas de alta velocidad a nivel lumbar, únicamente en esta revisión bibliográfica analiza 2 estudios en la revisión. Y muestra que también hay evidencia de que se regula el sistema nervioso autónomo. Uno específicamente habla de que se regula la actividad del sistema nervioso parasimpático. Sería otra forma de influenciar procesos inflamatorios y el sistema inmunitario, a través de las manipulaciones de alta velocidad y baja amplitud, pero en este caso aplicados en la columna lumbar. En esta revisión sistemática también se analizan estudios que utilizan técnicas de tratamiento craneal. Se incluyen estudios que realizan técnicas concretas, como puede ser un trabajo sobre el cuarto ventrículo, y también técnicas más generales, como es un trabajo de los tejidos blandos de la región suboccipital. Esta revisión sistemática nos dice que la calidad metodológica de todos estos estudios de abordajes craneales es moderada o baja, y que no pueden concluir si realmente hay un cambio o una influencia sobre el sistema nervioso autónomo, aunque sí muestran una tendencia a estos cambios. Y por último, en esta revisión sistemática se analizan también estudios que realizan movilizaciones tanto de la columna cervical como de la columna torácica. Estos estudios en general son de mejor calidad, pero muestran un bajo nivel de evidencia. Por lo tanto, se concluye en esta revisión sistemática un poco lo que nos encontramos a día de hoy en osteopatía. Y es que necesitamos una investigación de mayor calidad y también una mayor participación, esa famosa N, en todos los estudios. Con esto finalizo esta charla, espero que la hayáis encontrado interesante. Os invito a que cualquier duda que tengáis podéis contactar conmigo, podéis contactar con la escuela y os facilitaría mi email, o también os podéis poner en contacto conmigo a través de las redes sociales y podemos comentar cualquier duda que os haya surgido. Me despido de todos vosotros ya, pero sí que antes quería deciros que Innova ha realizado esta iniciativa del Congreso Online de Osteopatía y las inscripciones han sido gratuitas, pero comentaros que Innova colabora
con una asociación, y cualquier aportación que podáis hacer a esta asociación, pues seguro que será muy bien recibida. Un saludo y hasta pronto.